al programa Protagonistas de la Salud. Les recuerdo que tenemos las líneas abiertas en el 232-2912 y bueno, les cedo la palabra a la licenciada Ángeles Tejeda y al doctor Alejandro Mendoza. Muy buenas tardes, nuevamente aquí en Protagonistas de la Salud, con el tema que tenemos los viernes sobre medicina y derecho y cómo todas estas dos ramas, el de la ciencia, llevan de la mano en diversos temas que vamos a tratar. El día de hoy tenemos precisamente el síndrome de alienación parental, conocido o abreviado como SAP, y cómo de una manera tiene relación tanto con el campo del derecho y el campo de la medicina. Ahondando en el tema, vamos a platicar con todo un experto, el doctor Alejandro Mendoza, quien además se desempeña en el sector salud y ha sido perito o ha conocido de algunos casos donde tenemos el síndrome de alienación parental, pero sobre todo conocer o que uno como padre pueda tener presencia de este síndrome. Vamos a explicar o a tratar de saber si existe, qué se puede hacer conforme a la legislación, o el padre que en un momento dado advierte que su hijo pueda presentar este síndrome, ¿qué puede hacer? Damos la bienvenida al doctor Alejandro Mendoza y vamos a comenzar a platicar, doctor. ¿Nos pudiera en un momento dado definir lo que en materias de salud o en la medicina es lo del síndrome de alienación parental? Pues bueno, muchas gracias por la invitación antes que todo y amable auditorio del programa Protagonistas de la Salud, pues me encuentro aquí para ver ese tema y bueno, quiero hacer solamente una precisión. No soy perito en materia de psicología, sin embargo, pues bueno, me he desempeñado en el área de la salud mental a lo largo de todo mi ejercicio. Bueno, el síndrome de alienación parental nace en 1985 a través de la definición de un psiquiatra norteamericano, que es Richard Gardner. Él plantea este síndrome a partir de fenómenos que encuentra en padres divorciados. Entonces él se percata que en ese momento, en ese tiempo de Estados Unidos, quienes tenían la custodia por derecho, por así decirlo, eran las mujeres. Y los padres, pues bueno, nada más tenían derecho a convivencias cortas. Entonces, al estudiar el fenómeno, se dio cuenta que había un rechazo por parte de los niños hacia sus progenitores varones, cuando inicialmente no lo había habido. Y este rechazo, al hacerse un interrogatorio de carácter psicológico con los niños, que tiene sus propias características, se daba cuenta que no correspondían a expresiones emocionales que podemos llamar naturales, es decir, ambivalencia, emociones encontradas en los niños o explicaciones demasiado lógicas y demasiado racionales para su edad, en ocasiones frialdad absoluta. Entonces eran características que su experiencia como psiquiatra le llamaron la atención, porque los niños en esos contextos no se expresan así en forma natural, ¿no? Entonces él acuña ese término, alienación parental, e inicialmente fue muy criticado este psiquiatra. No tuvo apoyo de la comunidad de psiquiatras de su época y pues por algunos decenios, por más de 2 décadas, se le veía como si fuera un síndrome, o se le criticaba como si fuera un síndrome ficticio, que solamente se usaba como un ardid legal para que los padres varones pudieran establecer líneas de juicio en los tribunales para cualquier otro fin menos la convivencia. Entonces nace dentro de un seno muy polémico el concepto de alienación parental, y aún así sigue siendo polémico, a pesar de que ya tenemos
pues casi 30 años de que este psiquiatra Richard Gardner lo acuñó. Doctor, efectivamente, como usted dice, creo que ha costado que el síndrome de alguna manera en primer lugar se particularice, se defina. Y sin duda, las personas que nos dedicamos dentro de la postulancia a ver los asuntos de divorcio, aclarando, no solamente divorcio, sino de padres separados o incluso que desde el que se concibe en un momento dado al menor o al hijo, los padres nunca han establecido una unión, un vínculo, un vínculo de vivir bajo un mismo techo. Aquí el vínculo nace en el momento nada más de que nace el hijo y ahí estamos en la existencia de un papá y de una mamá. Así es. Y la ley, hablando o aterrizando dentro de la entidad de Michoacán, reconoce que ambos padres van a ejercer para su hijo la patria potestad, pero por circunstancias normales que si están separados, no los dos van a poder en un momento dado tener la custodia, que es una cosa muy diferente de la patria potestad. Entonces, la custodia necesariamente la debe tener nada más un progenitor, y usted, tal como lo señala, generalmente esa custodia recae en la mamá. Así es. Porque de hecho en nuestro código y a los anteriores códigos se establecía, no en el actual, pero todavía en el anterior, que preferentemente esa custodia la debía de tener la mamá, porque culturalmente se creía incluso que la mamá era la más apta para el cuidado del menor. Esos criterios, al igual que como lo está comentando, han ido evolucionando. Y no siempre es la mamá a veces la más indicada para tener la custodia del menor. Lo curioso de este síndrome que nace precisamente por causa, quiero entenderlo así, del padre que tiene la custodia. Es como el que da lugar al síndrome. Así es, por definición, así lo estableció Richard Gardner y se ha continuado esta postura, es decir, la alienación es un problema que se da desde quien tiene la custodia hacia quien está en la postura de solamente las convivencias breves. Entonces, ahí se da esta situación, digamos, que de disparidad. Sin embargo, bueno, hay algunos abogados que plantean la custodia compartida. Sin embargo, no tengo el conocimiento de que en algún estado de la República o en algún país ya esté llevándose a cabo, pero bueno, está también en este momento ese planteamiento. Algo que vale la pena destacar es cómo ha evolucionado este síndrome. De entrada, pues bueno, la palabra alienación, pues bueno, viene de un anglicismo que sería alien, perdón, que en la lengua inglesa se considera extraño. O sea, esa es su definición, no como en México estamos acostumbrados a pensar que alien es vida extraterrestre. Entonces, alienación debemos de entenderlo como un proceso donde el padre o madre que tiene la custodia va a generar una postura de rechazo hacia el otro cónyuge, en ese proceso de distanciamiento, de alejamiento, de que lo desconozca. Podemos, antes de leer algunas definiciones, pues este concepto tan criticado evolucionó, como lo mencioné. En un tiempo la crítica que se hizo fue de que en los sistemas de clasificación de los trastornos mentales en el mundo han dominado dos. Uno es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y el otro es por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana, el llamado Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces, en estos dos sistemas de clasificación de enfermedades que han sido los más usados en el mundo en el área de la salud mental, no se menciona el síndrome de alienación parental.
Entonces los críticos hacia este síndrome decían, bueno, el hecho de que no los incluyan, aunque haya la propuesta de algunos organismos de incluirlos, quiere decir que es algo fantástico, que es algo inexistente, que es algo que no tiene cabida. Sin embargo, debido a esta polémica, la misma Asociación Psiquiátrica Americana en el año 2008 emitió una posición frente al tema, y fue una posición de neutralidad. Dice que no tienen posición oficial ante el síndrome. Entonces, bueno, esto ya generó un cierto ambiente de mayor calma, ¿no? Porque se encuentre dentro de un manual diagnóstico quiere decir que no lo existe. Más adelante hay un autor que se llama Francisco Serrano Castro, que escribió un libro en el 2009 que se llama Un divorcio sin traumas. Y él menciona que efectivamente el síndrome de alienación parental no es un diagnóstico en sí, sino es un problema de relación. Esto quiere decir que, pues bueno, es un problema de convivencia humana, que puede tener sus consecuencias en la salud mental del niño, del menor. Sí, efectivamente puede tener repercusiones en la salud mental del niño, pero no es un diagnóstico en sí. Podemos hablar un poquito más a lo mejor sobre esto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país en el 2011 sacó un libro. Este libro se llama así tal cual, Alienación Parental. Entonces, en este libro que fue dirigido este esfuerzo por la Comisión de Derechos Humanos, llamó a escribirlo a expertos en materia jurídica, en materia psicológica de nuestro país y en materia psiquiátrica. Estos expertos, pues bueno, cada uno escribió un capítulo de este libro destinado, unos más en el sentido de las leyes, de lo jurídico, otros más en el aspecto de la descripción del síndrome, otros más orientados hacia las repercusiones psicológicas y demás. Doctor, lo voy a interrumpir, vamos a una pausa para regresar con protagonistas de la salud y nos siga ampliando el tema, cómo ha sido tratado en nuestro país. Muchas gracias. Nuevamente regresamos aquí con nuestro invitado especial en este viernes de Medicina y Derecho, el doctor Alejandro Mendoza. Nos está informando, nos está de alguna manera dando a conocer cómo ha ido evolucionando el síndrome de alienación parental en nuestro país. Doctor. Así. Pues no es nada en el país, es en el mundo, y es algo reciente. Comentaba de este libro de alienación parental de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero sí es de, perdón por la precisión, sí es de aquí de México. Es de México, okay. Sí es de nuestro país. Entonces, ahí con toda precisión señala que la alienación parental es violencia psicológica, aunque pueden haber otros tipos de violencia en la alienación parental. Entonces, el padre que induce el rechazo o la madre que induce el rechazo al hijo, aquel que tiene la custodia para con el que tiene la convivencia,
Entonces, diciéndole, bueno, tu papá es una mala persona o tu mamá es una mala persona, nos hizo esto, nos hizo. Entonces, cuando empieza a hablar sobre una serie de acciones en pro del desprestigio del cónyuge, que solamente tiene la convivencia, pues bueno, en ese momento está catalogado como una situación de violencia ya por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este libro. Entonces, es muy importante señalar esto, ¿no? Porque no solamente es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya señalado dentro de este libro la alienación parental como una violencia, sino que también el Tribunal Latinoamericano de Derechos Humanos reconoce la labor y el libro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ya hay un organismo internacional que a su vez avala a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. Entonces, ya hay ciertas, ya hay grandes esferas de lo que es organismos internacionales que están interviniendo al respecto. Hace un momento antes de comenzar, pues bueno, veíamos también que está. Muchas gracias. Bueno, entonces, al reconocerlo como violencia damos un paso muy significativo. Podemos ver nosotros, o ya se conoce en términos generales, cuál es la prevalencia de los trastornos mentales en algunas entidades, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes. Entonces, en términos generales ya sabemos qué porcentaje de la población de los niños y adolescentes van a tener un trastorno mental. Pero también hay estudios donde vemos que en situaciones de violencia esos trastornos mentales se incrementan mucho más en esa población. Entonces, creo que es un tema extremadamente importante, porque no nada más es que yo separo al menor de mi excónyuge o de mi expareja, sino que lo someto a un proceso de violencia. Y al someterlo a este proceso de violencia, incremento la posibilidad de que este menor tenga un trastorno mental. Y aquí traje unas cifras. Por ejemplo, en los trastornos afectivos como en la depresión, que también se da en los niños, en la población general, la población en México, se tiene cerca del 6% la probabilidad de desarrollar depresión a lo largo de la vida. Sin embargo, en aquellos niños y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia, no alienación parental, pero algún tipo de violencia, se incrementa hasta el 40%. Entonces, 7 veces se incrementa la cifra como el riesgo para padecer depresión. Entonces, sí es algo que debemos de poner muy en claro, ¿no? Es decir, se incrementa en un 700% la prevalencia o la posibilidad de desarrollar depresión. En el caso de lo que es un trastorno muy particular de la infancia que se llama el negativista desafiante, en la población general es del 1.5% y en la población infantil que sufre violencia se eleva esta cifra hasta 5.8. Quiere decir que casi 4 veces sube su porcentaje, su prevalencia. Y en el déficit de atención en los niños, la prevalencia general de niños y adolescentes que pueden tener este trastorno es del 6% y se incrementa cuando hay situaciones de violencia hasta el 9%, es decir, 1.5 veces se incrementa. Y se desconoce la cifra en suicidio.
Es decir, no se conoce cuánto se incrementa el riesgo hacia una conducta autolítica o suicida. En la población general sí se conoce, pero en los niños y adolescentes que sufren violencia no se tiene cifra. Doctor, con las cifras que usted nos maneja, sin duda estamos en la presencia de que ante violencia en general, sobre todo violencia psicológica o el síndrome que estamos tratando, se debe de inmediatamente tomar cartas en el asunto por parte del padre que percibe o se da cuenta que el niño está siendo violentado. Lo importante es, por lo que usted comenta, de persistir el problema, el niño puede desarrollar en un momento dado, en un futuro, alguna disfunción, se pudiera llamar, algún trastorno. Así es, al ser un tipo de violencia, la alienación parental, entonces este riesgo se incrementa. Es decir, aquel pequeñín o pequeñina que atraviesa por una situación de alienación parental, sea quien sea el que la ejerza, de los dos padres, pues bueno, incrementa su riesgo a padecer un trastorno mental, y esto pues creo que debe de quedar muy claro, porque no nada más se trata de una situación de un litigio en tribunales, estamos hablando de la salud mental de un menor. Entonces creo que es de gran trascendencia clarificar esto y conocer el alcance de la violencia en los pequeñitos, sea de quien sea. De ahí lo importante, incluso vamos a partir en la práctica. Vamos a regresar ahorita precisamente hablando de la práctica, en casos ya más específicos, cuando se presenta este síndrome, ¿qué debe de hacer el padre? Vamos a, tanto legal como en medicina. Tenemos un corte y volvemos en un momentito.
nuevamente regresando aquí a Protagonistas de la Salud, hablando precisamente ya de casos más específicos, vamos a ir con nuestra compañera Paulina, porque por ahí hay algunas preguntitas del público. Sí, doctora, aquí tenemos una que dice, ¿qué hago si quiero solicitar el divorcio y mi hijo tiene conductas raras? ¿Es conveniente? Bueno, para responder a la pregunta, existiendo una causal de divorcio, obviamente hay que solicitarlo porque muchas veces, precisamente en aras de la salud del menor, el divorcio es lo mejor. No conozco cuál es la causa precisa, ni tampoco a qué se refiere a conductas raras, pero quiero pensar que tiene algo que ver con lo que estamos platicando. Sin duda, el síndrome, como cualquier otro, el doctor ahorita nos va a comentar, tiene su diagnóstico y debe de presentar ciertas conductas del niño donde pudiera uno pensar o inferir si existe un síndrome de alienación parental y obviamente que legalmente cómo pudiera hacerse valer. Vamos a comentar aquí con el doctor Alejandro cuáles serían en un momento dado pues esos signos de alarma o esos síntomas cuando un padre pudiera pensar que su hijo pudiera padecer o tuviera este síndrome. Bueno, retomando la pregunta, cuando hay una causal de divorcio en términos jurídicos, generalmente es porque ya en la pareja la armonía se fracturó. Sin embargo, también hay muchas parejas que no optan por el divorcio, aunque esta armonía se haya fracturado. En el caso de que alguien como decisión personal opte por el divorcio, pues bueno, las conductas del niño pueden deberse a la armonía ya rota de este hogar y tendríamos que particularizar el caso, ¿no? No podemos hablar. Es decir, si el niño presenció discusiones, falta de respeto o violencia entre los padres, si el niño presenció alcoholismo o abuso de sustancias de sus progenitores, o inclusive si el niño fue víctima de un acto de violencia sexual por parte de uno de los padres, pues antes del divorcio, pues bueno, lo que estaríamos viendo serían cada una de estas particularidades que describí, ¿no? Es decir, las repercusiones psicológicas de un niño que en un hogar ya fracturado, pues bueno, son la consecuencia natural. Es decir, los niños dentro del seno familiar también presentan trastornos mentales y también son víctimas de violencia, no nada más en el divorcio. Ahora, ¿qué decisión debe tomar la persona? Pues bueno, lo más indicado es acudir a atención psicológica. Y a partir de ahí ya el psicólogo o el psiquiatra, pues bueno, podrá esclarecer de qué naturaleza se está hablando y si requiere un apoyo jurídico o no también. Entonces, estamos hablando así de una constelación de situaciones que se dan tanto en la familia como en el divorcio, que son pues difíciles de precisar. A lo mejor, ¿hay otra pregunta? Sí, claro. Tenemos aquí que dice, si mi ex esposa tiene a mi hijo, pero yo no lo veo psicológicamente bien, ¿puedo pelearle la custodia? Bueno, aquí la pregunta abarca sin duda los dos campos, tanto el jurídico como el de medicina. El psicológico. El psicológico. Obviamente que si se percibe y se debe de acreditar, recordemos que siempre que uno acuda a un juzgado con una causa, debemos de acreditarla. En el caso del síndrome de alienación parental, la forma de acreditarse siempre va de la mano con un perito o un médico, no necesita necesariamente ser perito, un médico o un psicólogo que pueda en su momento hacer el diagnóstico de este síndrome. La otra parte, obviamente que recordemos que siempre va a haber una parte demandada o inconforme, tendrá a su vez el derecho también de presentar en su momento su dictamen respecto a si el menor presenta un daño psicológico o no. E incluso
tanto el juez como los abogados que presenten la causa se apoyarán en el conocimiento científico o de médicos para ver si de que se diagnostique el síndrome, cuál sería en su momento la forma en que se trate el mismo, cuál es la forma en que al menor se tome la decisión que sea mejor para él, porque como dijo el doctor, cada caso es muy particular. Y también respondiendo a la pregunta, esta última que nos hace el televidente, dice el doctor, hay que acudir a buscar, yo creo que ayuda con un especialista. Y esa ayuda debe ser previa a intentar cualquier cuestión jurídica, porque es la que va a sustentar en un momento dado, en este caso, la pelea de la custodia, si eso es lo que pretende. Doctor, le doy la palabra con respecto al... Bueno, hay que, para responder esta pregunta, hay que llevar a cabo, hay que ver qué es la alienación parental. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el libro que comentaba, la define de esta forma. Son conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia que puede ir desde el miedo y el rechazo hasta llegar al odio. Por definición, valdría la pena considerar esto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos plantea, más que la definición del psiquiatra que acuñó el término, que son muy similares. Ahora, si se sospecha, pues bueno, primero es asesorarse desde el punto de vista de la salud mental y desde el punto de vista jurídico. Y pues bueno, en caso de que haya esta sospecha, pues bueno, sí acudir ante el juez para hacer el pedimento correspondiente. Si se probara que hay alienación parental, lo tendría que hacer un perito y debería de ser un perito experto. Ya ante esa prueba, el juez pues es el que va a determinar la acción. Entonces, dependiendo de las circunstancias propias de cada caso, no nada más en relación a si hay o no hay esta alienación parental. Afortunadamente en nuestro estado ya empiezan a haber algunos cambios. En el 22 de enero del año anterior, es decir, hace escaso un año, aparece en la reforma del Código Familiar la alienación parental y aparece en el artículo 428. Entonces, ahí la sentencia que dicta este Código Familiar es que es so pena de suspenderse el derecho de convivencia. Sin embargo, es una situación que se debe de considerar con todos los factores que tiene cada caso, porque también retirar dramáticamente la presencia de un progenitor para llevarlo a manos del otro cuando ya hay un proceso de deterioro de la imagen del otro padre, pues bueno, puede ser un proceso aún más traumático. Entonces debe ser bajo un tratamiento psicológico, debe ser también un proceso gradual y siempre evitando que haya una ruptura en la relación del niño con ambos padres. Es decir, debía ser esta la última de las consecuencias. Sería como, en todo caso, el tratamiento más drástico. Sí, ya en caso de que sí hubieran elementos que fueran de mayor peso. Por ejemplo, lo que queríamos, lo que valdría la pena señalar es otra situación. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, en el otro lado del continente, ha tomado también cartas en el asunto de casos de alienación parental en países de la Comunidad Europea y ha emitido diversos documentos, dentro de ellos fallos, donde este Tribunal Europeo de Derechos Humanos
a través de este fallo le dicta a las cortes de los países donde se han presentado estas quejas que se restablezca el lazo entre el padre que fue rechazado por alienación parental y el hijo que lo rechazó por este proceso de transformación de conciencia, pero como con la intervención de un tratamiento psicológico siempre y como un proceso gradual. Entonces, este Tribunal Europeo lo que ha dictado como fallo es que se restablezca este vínculo perdido entre el niño y el padre que fue alienado, que fue sacado de la convivencia en base a esta alienación. Entonces, la recomendación no es, como lo dice el Código Familiar michoacano, que se lo quitemos a uno y se lo demos al otro. No, lo que señala este Tribunal Europeo es que se restablezca la convivencia y que sea bajo un proceso de tratamiento padre-hijo. Y probablemente también la otra contraparte, ¿verdad? El padre que alienó también requeriría de un tratamiento psicológico para que ya no incurra en estas situaciones de alienación. Perfecto, doctor. Hay una situación, y para hacerlo como de una manera más sencilla, el papá que no tiene la custodia y tiene el derecho a la convivencia, esa convivencia bien puede ser decretada por un juzgado familiar o bien puede suceder que no esté decretada, pero se da de hecho, porque muchas mamás, bueno, saben que está el padre de alguna manera le pide, bueno, quiero ver a mi hijo, quiero convivir con él, y aunque no exista una sentencia, pero se da de hecho esa convivencia. Generalmente, cuando nos vienen a ver los padres y nos dicen, yo llevaba muy bien la convivencia con mi hijo, pero de repente, de un tiempo para acá, mi hijo ya no quiere venir conmigo, mi hijo, a pesar de que me lo llevo porque es mi día que me toca estar con él, el niño empieza de repente a tener conductas o hasta insultos hacia el padre con el que convive. Tengo el caso que una niña que todavía oscila entre 10 años llega con el papá y empieza más bien a decirle situaciones, incluso cuestiones personales de insulto, de denigrarlo, de hacerlo menos o de tratarlo de hacer sentir mal. Esos pudiéramos considerar, doctor, que fueran como alertas que el padre que tiene la convivencia debía de tomar en cuenta. Sí, efectivamente, cuando hay un rechazo injustificado, es decir, yo papá o yo mamá, que convivo con mi hijo en los espacios que se acordó, porque no tengo la custodia. Entonces, de haber un contacto inicial satisfactorio y pasando semanas o meses, empieza un rechazo marcado, o como en este caso que hasta hay insultos, pues bueno, ahí claramente estamos viendo que no hay una justificación para el cambio de conducta del menor y sí podemos sospechar fuertemente de que se trate de un caso de alienación parental. Entonces, vale la pena tocarlo. Doctor, y también otra situación que nos han manejado los padres es que los niños llegan de repente ya como con diálogos o con situaciones que han aprendido, que no son propias, o vocabulario que no son propios de su edad. Uh-huh. Eso también, no sé, pudiéramos manejarlo como una alarma que pudieran estar en presencia de este síndrome. Sí, efectivamente es cuando la narrativa, la estructura y las palabras del niño son superiores a lo que corresponde a su edad y aparte se da este fenómeno de rechazo y de denigración hacia el otro padre, pues hay más elementos de sospecha para que efectivamente estemos frente a un caso de alienación parental. Entonces, digamos que son pistas que nosotros o que la población general puede tener para identificar cuando se trata de alienación parental de cuando no la exista.
También luego se dan fenómenos donde se piensa que hay alienación parental en momentos en los que no la hay. Podemos suponer el caso de un padre o madre que acude por su hijo a la convivencia, pero al estar absorto en este proceso de divorcio o de separación y que fue una pérdida, un duelo psicológico, puede darse la situación de que no le dé la convivencia de calidad al niño. Entonces pase por él y pues simplemente lo lleve a actividades que no corresponden a su edad, o llegue y se encierre en su domicilio con él y se ponga a llorar. Entonces el niño, aunque no aunque no haya una situación de alienación, pues va a empezar a darse cuenta que, bueno, no le va a gustar esa convivencia y puede rechazar desde un argumento genuino a ese padre que no ha tenido los elementos para darle una convivencia de calidad. Bueno, vamos ahorita, doctora, a una pausa. Regresando, ¿cuándo usted se puede llegar a confundir en un momento dado el síndrome de alienación parental y no exista? Protagonistas de la salud, vamos a un corte.
Nuevamente regresamos aquí con Protagonistas de la Salud y con nuestro invitado especial, el doctor Alejandro Mendoza. Abordamos el tema de hoy de síndrome de alienación parental y estábamos precisamente platicando con el doctor que muchas veces se puede llegar a confundir la conducta que de nuestro hijo en aras de la convivencia con el padre pueda empezar a desarrollar y nosotros pensemos que tiene síndrome precisamente de alienación parental. El doctor hace hincapié precisamente que muchas veces tras una ruptura como es el divorcio o una separación, pudiera ser que el papá al iniciar la convivencia, que es una práctica que va aprendiendo apenas con su hijo, no tenga de repente la dedicación o concentración necesaria para atender al niño en esa convivencia. En la práctica tenemos también algo muy común que se da, doctor. El padre que tiene la convivencia, decretada o no, va por su hijo o por sus hijos para convivir, pero comete el error de que la convivencia para él es llevar a los niños, por ejemplo, al hogar de sus papás, o sea, de los abuelos. Los abuelos. Y deja a sus hijos con los abuelos y el papá se va a realizar otras actividades y esa es la convivencia que hace. Y él siente además que él está cumpliendo con convivir con sus hijos. Y luego tenemos niños que, como ya ahora son escuchados en los juzgados, dicen, les preguntan, ¿convives con tu papá? No, pues yo voy con mis abuelitos y la convivencia con el papá prácticamente es nula. Aquí pudiéramos estar en un caso también de que se puede llegar a confundir el síndrome de alienación parental, doctor. Ahí se podría confundir cuando el niño decide no continuar la convivencia, ¿verdad? Si la convivencia con sus abuelos es satisfactoria y el niño se siente a gusto con esta situación, pues no la habría. Pero sin embargo, si el niño lo dejan con los abuelos y los abuelos por su condición de salud o porque simple y sencillamente no sean, como se dice coloquialmente, niñeros, pues el niño se va a aburrir y va a rechazar esta convivencia. Entonces también en estos casos se debe de precisar y se debe de tener atención. Que la convivencia, porque la convivencia además no solamente es con los padres, sino también con los ascendentes. Entonces, y con los laterales. Entonces, aquí hay que irnos al concepto del interés superior del menor. El interés superior del menor es un concepto complejo que los jueces deben de tomar en cuenta para que el menor tenga un desarrollo integral y una vida digna. Entonces, la convivencia no nada más es entre los padres, sino también con los tíos, con los primos, con los abuelos, e incluso hasta los amigos de la familia. Entonces, ver la convivencia fuera de este contexto del interés superior del menor, pues podría ser un poquito simplista. Pero en estos casos, si los abuelos son maravillosos niñeros, pues encantados los pequeñines. Pero si no lo son, pues bueno, puede haber este rechazo porque pues nada más llevan a aburrirse al niño a casa de gente que a lo mejor pues no se puede mover por su artritis y no es que no quiera convivir con el niño, sino que no está en condiciones de hacerlo. Muy bien, doctor, pues tomar en cuenta. Vamos ahora con Paulina, si hay preguntas por ahí del público. Sí, claro, doctor. Aquí tenemos una que dice, si mi hijo lo tiene su mamá y tan solo tiene 4 años de edad y tuvo herpes, que por nervios, ¿esto es una alerta para mí? A ver, le vamos a ceder aquí el uso de la palabra al doctor. Habla de herpes. Doctor, Bueno, en el caso de que se trate de un caso de herpes labial, la transmisión, pues bueno, la pudo dar cualquier adulto que tenga contacto con el menor y por las expresiones de cariño, pues bueno, el contacto es innegable, ¿verdad? De que al besar sus carrillos, pues puede ser vehículo de transmisión cualquier persona que convive con el niño. Ahora, ¿por qué se expresaría ese herpes? Pues bueno, puede deberse a que el niño haya tenido una fiebre por una faringitis, por una gastritis o por cualquier otra enfermedad. Y la fiebre desencadena que se genere el herpes labial.
o por un periodo de exposición solar. Si a lo mejor uno de los papás se lo llevó en brazos y había un solazo, pues también puede ser una causa de que sin enfermedad se exprese el herpes simple o labial. Entonces ahí sería muy difícil determinar quién lo contagió y la condición bajo la cual. Porque, y la pues, causa, o sea, sería totalmente... Sí, porque va a ser además una enfermedad que el niño va a tener en forma repetitiva. Cada vez que tenga fiebres intensas, de niño, de adolescente, de adulto, pues se le expresará esa lesión de herpes simple. Doctor, fuera del comportamiento conductual que pueda tener el menor, en este síndrome de la alienación parental, ¿puede presentarse alguna manifestación clínica de algún padecimiento o de algún trastorno que médicamente pueda ser diagnosticado y que se deba a este síndrome? ¿O solamente sí? No la hay. No. O sea, para llegar al diagnóstico del síndrome, pues bueno, debe ser dado por un experto, un perito. Y lo otro, pues bueno, ya describimos cuáles son los síntomas, los focos rojos. ¿Qué puede suceder? Pues sí, un niño que sufra alienación parental, pues bueno, al ser un fenómeno de violencia, también, si es crónica esta, pues su sistema inmune se va a deprimir un poquito. Todas aquellas personas, adultos o niños, que sufren estrés crónico, sea por lo que sea, pero en este caso por violencia, el estrés, pues bueno, son más proclives a desarrollar cualquier enfermedad. Entonces sí podemos encontrar niños más enfermizos, hablando de cualquier enfermedad propia de su edad. Perfecto. Bueno, vamos aquí con Paulina. ¿Hay alguna otra pregunta? No tenemos preguntas del público. Bueno, vamos a continuar. Estábamos precisamente hablando que con las reformas ya se reconoce el término dentro de nuestro código familiar. Y de alguna manera lo importante que es que tanto abogados como médicos o psicólogos vayan de la mano para dar el mejor diagnóstico y se tome por el juez la mejor decisión para el menor. Aquí sin duda lo importante que es, y como en un momento dado, al percibir algún dato de alarma, lo primero que tendríamos que hacer es acudir con un especialista para que se dé un probable diagnóstico del niño. La pregunta en este caso, doctor, en ese trance o en ese inter entre que el padre acude a un juzgado o espera el diagnóstico del médico, ¿es recomendable que suspenda totalmente la convivencia del niño si el niño lo rechaza? Es recomendable que no insista, que no presione, porque lo único que ocasionaría sería generar más rechazo del niño que ya está alienado o que lo está rechazando. Entonces, sí acudir a la convivencia, más no insistir, más no forzar. Y proceder por los canales legales que corresponden. Sería importantísimo, porque si no lo que haría es perpetuar la convivencia. Quisiera a lo mejor abordar una situación así muy breve antes de terminar. Pues bueno, el Comité para los Derechos Humanos del Niño, dependientes de Naciones Unidas, señala que el concepto del interés superior del menor, cuando los procedimientos legales en un país no están lo suficientemente definidos, cuando nada más son documentos enunciativos, puede utilizarse en forma abusiva y puede ser en perjuicio del menor. Entonces, aunque ya se reconoció el año pasado por nuestro Código Familiar, es necesario que se defina cuáles son los mecanismos por los cuales una pareja que está en una situación legal con un menor debe de proceder, porque también se dan demandas donde injustificadamente se argumentan situaciones sin peso, sin una evidencia, y que solamente se hacen para separar o romper esta convivencia, este vínculo, hasta que el proceso legal inicia, que sabemos que en nuestro país, pues aunque son
asuntos prioritarios, los de los niños, son muy tardados aún así, son tardadísimos. Entonces, sí es prioritario que, aunque salió la ley para la protección de niñas y niños y adolescentes en marzo del año pasado, se establezca lo que es el reglamento y todo el protocolo para atender en forma coordinada las diversas instituciones y pronta estos casos. Porque si no vemos juicios que duran 2, 3, 4 años y pues se dio el síndrome, el niño creció, se rompe el vínculo por completo después de 4 o 5 años. ¿Y qué sucede? Entonces, se tiene que trabajar más. Bueno, perfecto, pues les agradecemos nuevamente toda su atención. Por aquí nos vemos el próximo viernes. Paulina. Esto fue su programa Protagonistas de la Salud. Los esperamos el próximo lunes en punto de la 1:30.